Así que tomemos mucha atención, todos aún sentados, y prestemos atención al texto que está siendo proyectado en pantalla, que es Josué capítulo 2, del versículo 1 al 24. Le damos lectura y dice así: Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y respondió: si los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde... Voy con el 5 de nuevo. Y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres le persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y le dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, de Sehón y de Agog, a quien destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo bajar de una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que, cuando entremos a la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Y quedaremos libres, pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgan nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Allí permanecieron por 3 días hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido. Y dijeron a Josué: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Yo quiero la tierra tomar, pero no puedo sin vos. Bien, ¿escucharon el texto, no? Bueno,
Tremendo. Cantábamos recién sublime gracia, inmerecido favor. ¿Es así o no, hermanos? La sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. A ti y a mí. A Rahab. También la salvó, ¿no? Aquella sublime gracia del Señor. Este es el segundo sermón, hermanos. El segundo sermón de este estudio del libro de Josué que estamos teniendo. Y esta serie se llama Conquistando el Reino, una aventura misional a través de Josué. ¿Cierto? Estamos llevando esta historia de Josué, que es básicamente la continuación, ¿no?, de la historia del pueblo, de Moisés, que fue el instrumento del Señor, ¿no?, para liderar este éxodo, ¿verdad? Sabemos que fue el Señor el que hizo todo, pero Él utilizó a un hombre tan pecador como Moisés. Y luego de Moisés morir, el Señor levanta a Josué como su sucesor. Y ahora estamos preparándonos para entrar en la tierra prometida, esta tierra que el Señor tantas veces ha prometido y que elige a Josué para llevar esta obra. Vemos cómo Dios dotó de liderazgo a este hombre Josué para continuar la misión de Dios en la historia y conquistar la tierra de Canaán que Dios ya le había dado a su pueblo. Ojo con eso, el pueblo no tenía que ir a luchar por la tierra. ¿Se dan cuenta de aquello, no? La tierra no estaba en disputa. La tierra ya había sido ganada por el Señor. Y el Señor se la había dado al pueblo. ¿Amén? Amén. Entonces estamos en esta historia de Rahab y de los espías. Voy a contar un poquito la historia, pues a lo mejor no quedó claro en el texto, o nos olvidamos. Que Josué mandó espías para reconocer la tierra, ¿no? Eso hizo Josué, mandó espías. Todavía no habían entrado en la tierra, ¿cierto? En el capítulo 1, ¿qué había pasado? El Señor había arengado al pueblo y le había dicho, ustedes tienen que esforzarse y ser valientes. Y le dijo expresamente a Josué, pero también a todo el pueblo, la tierra ya es de ustedes. Entonces desde el capítulo 2 Josué comienza a trabajar y lo primero que hace es planificar. No vamos a ir al tiro a Jericó, vamos a enviar 2 espías. Entonces, ¿qué hace Josué? Envía estos 2 espías. Jericó era una de las ciudades estratégicas que debían visitar. Entonces envió 2 hombres cuya identidad no aparece en el texto. No aparece. Y los envió a estos 2 hombres a la casa de una mujer prostituta, hermanos, llamada Rahab, donde estos hombres fueron escondidos. Rahab los recibe y los esconde. Pero ocurrió que los espías fueron vistos, ¿sí? Los pillaron a los espías, o sea, no los pillaron, sino que descubrieron que eran espías, hebreos. Y el rey se enteró de que habían entrado a Jericó y que habían ido donde Rahab. Entonces, ¿qué hizo Rahab? Los escondió en el techo de la casa, arriba, ¿cierto? Donde se usaba una terracita, el terrado que decía el texto, ¿no? Y les dijo a los de Jericó, además, que sí, que los espías habían estado ahí, pero que ella no sabía a dónde habían ido. Y los hombres del rey salieron y fueron a perseguir a los espías, fueron por las montañas a buscar a estos espías. Luego de esto, Rahab sube al techo y les declaró a los espías lo que los de Jericó pensaban del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué le dice Rahab? Y aquí voy a leer textual el pasaje, ¿no? Versículo 9. Sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Versículo 11. Cuando oímos esto nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas fueron las declaraciones de Rahab a estos 2 espías que estaban escondidos ahí en el techo de su casa. Rahab la tenía, pero tremendamente clara. ¿Sí? Primero, el pueblo está aterrado.
no por su ejército, porque su ejército es ahí nomás, no por sus fuerzas, sino por el Señor de ustedes, le dice a los judíos. Porque Rahab le dice, porque nosotros sabemos que el Señor secó el agua del Mar Rojo y ustedes pasaron por ahí, ¿cierto? Y luego también sabemos lo que le hicieron a estos reyes de los amorreos. Y la última declaración de Rahab fue maravillosa, versículo 11 al final. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué hace luego Rahab? ¿Qué hace luego? Luego Rahab les suplicó que a causa de su bondad, al haber acogido y escondido a estos hombres, ella y su familia también fueran tratados con bondad y no fuesen destruidos. A lo que los espías prometieron tratarla con lealtad y bondad al conquistar la tierra. Y luego Rahab, no contento con aquello, los hizo bajar por los muros. La casa de Rahab estaba pegada al muro. Y los hizo bajar por los muros, usando una cuerda para no ser visto. Los niños a lo mejor ya han estudiado esta historia de los espías bajando por el muro. Pero antes de eso, los espías le dijeron a Rahab que atara un hilo rojo, escarlata, en la ventana, como señal de que esa casa quedará en pie y que esas personas iban a ser rescatadas cuando Jericó fuera destruida. Así se protegerá a los que estén dentro de la casa durante el ataque. Y finalmente los espías volvieron donde Josué, ¿cierto? En una travesía que debe haber sido también una gran travesía, y le dijeron estas palabras, versículo 24 y final. Ciertamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y además, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. ¿Qué les parece? Como incómodo con esto. ¿Sí? Ahí sí. Oremos. Te damos gracias, Dios nuestro, porque sin duda el Dios que envió a esos espías a Jericó es el mismo Dios que está hoy aquí con nosotros. Porque el poder con el que conquistaste la tierra, Señor, es el mismo poder que está hoy acá en este lugar. Te damos gracias, Padre, porque nos enseñas a través de esta historia y nos conduces en esta tu misión. Y te pedimos, Señor, que podamos aprender hoy, que podamos ser valientes, esforzarnos, Señor, para la misión. En el nombre de Jesús, amén. Esta historia es tremenda, hermanos. Queridos niños, esta historia es fascinante. ¿Sabían o no? ¿Cuántos de ustedes ya conocían esta historia de los espías? 1, 2, 3, 4. ¿Algunos de ustedes conocían la historia? ¿Lectores 2 avanzados? ¿Sí? O lectores 2 creciditos, mejor. Lectores 2 creciditos. Sí, es una tremenda historia y probablemente varios de nosotros aprendimos, los que fuimos a la escuela dominical, aprendimos esta historia y a lo mejor pintamos una ilustración con los espías bajando por el muro con la cuerdita. ¿Quiénes pintaron una? Yo pinté varias, muy mal siempre, pero yo también pinté, sí, varios. Y ciertamente, por supuesto, no debemos quedarnos con esta escena del muro, de los espías bajando con la cuerdita. Ciertamente debemos profundizar un poco más en lo realmente importante que está ocurriendo aquí en esta historia y en este episodio de la historia de la humanidad, queridos. ¿Qué ocurre en este texto? Primero, Dios llama y usa a 3 personas, ¿verdad? 3 personas poco convencionales, por decir algo poco. A 3 personas poco usuales. Aquí no estamos hablando de ningún guerrero, un héroe, nada. Los 2 primeros son 2 espías, y no se dice mucho de ellos, ¿sí? Quizá viendo el final, el último versículo, podemos decir que estos espías eran por lo menos hombres fieles y que el Señor los dotó de valentía, porque vaya que había que ser valiente para entrar en este lugar hostil y hacer todo lo que ellos hicieron. Entonces, 2 hombres escogidos por Josué para una misión bastante peligrosa: ir a reconocer secretamente una de las tierras más peligrosas de Canaán. ¿Sí? El nuevo líder, Josué, había arengado apropiadamente a su pueblo y a sus soldados. Él había recibido del Señor y él
influyó en el pueblo también de la misma manera. Esfuércense y sean valientes. Dado esto, imagínense estos dos espías días antes habiendo sido arengados, y después Josué les dice: ustedes dos, vengan para acá, tienen que ir a una misión. Entonces estos espías no tenían otra opción más que ir y obedecer al líder, a Josué, el hombre puesto por Dios. Dios le había prometido esta tierra, ya le había dado la tierra, que era tiempo de ir y conquistar. En esa época estábamos en la historia, pero antes debían reconocer la tierra, ¿cierto? Ir y saber cómo estaban pensando. ¿Cómo pensaban los de Jericó? ¿Estarán con miedo? ¿Nos estarán esperando atrincherados? ¿Mirarán en menos a Israel? Y eso era algo muy probable. Era una gran cruzada la de estos dos espías. Y mientras estos espías iban camino a Jericó y entraban a Jericó, estaba ocurriendo otra cosa, ¿no? Aparece el tercer personaje. Una mujer cuyo nombre sí aparece, y aparece varias veces en la Biblia, vamos a ir ahí después, y que se convierte en personaje clave, queridos. Pero no era una persona cualquiera. Primero, era una mujer. Eso ya dice harto, ¿no? En el Medio Oriente, en aquella época, las mujeres eran tremendamente menospreciadas, denostadas, con toda la carga social que eso conlleva. Y además, no era cualquier mujer. Su oficio era ser ramera. Se dedicaba a la prostitución, queridos. Estaba lejos de ser una mujer ejemplar, por supuesto. No era ni por cerca una autoridad moral, ni una líder de opinión. Era una prostituta de Jericó que vivía en una casa escondida, allá lejos, pegada al muro. Eso era Rahab. Y el texto nos dice muchas cosas. No es claro el texto respecto a por qué los espías van donde Rahab. Pero una cosa es clara, ¿no? Dios llevó a los espías donde Rahab. ¿Lo creen o no? Dios llevó a los espías donde Rahab. Y Dios usó a estos dos espías anónimos y a esta mujer inmoral para sus propósitos. ¿No les da esperanza aquello? A mí me da esperanza. Y estos tres tuvieron un denominador común. Fueron valientes. Porque en la misión necesitamos ser valientes, ¿o no? Valentía en la misión. Ese es el nombre que le puse a la predicación de hoy. Valentía en la misión. Necesitamos valentía en la misión. No una valentía personal, una patriada, ¿cierto? Sino que una valentía de obedecerle al Señor. Una valentía en Dios. Es verdad, la participación en la misión de Dios requiere valentía, queridos. ¿Y por qué la participación en la misión requiere valentía? Primero, porque hay peligros en la misión. ¿Hay peligros en la misión o no? Nuestra hermana allá en Asia, nuestra hermana Elena, ¿vive peligro en la misión? Sí. Incluso en la misión universitaria, ¿vale? ¿Hay peligro en la misión? Sí. Hay peligros en la misión. Y estos hombres también corrieron peligro, ¿cierto? Fueron vistos. Estos no son de acá, estos dos no son de acá, estos deben ser hebreos. Y están escondidos. Y van para allá. Y ocurrió una operación espías. Y esto llegó a oídos del rey. El rey se enteró, no solamente que había espías en Jericó, sino que el rey se enteró que había espías en Jericó y que iban a ir a la casa de esta mujer, Rahab. El rey se enteró de todo y mandó a decirle a Rahab que no recibiera a este hombre y que le dijeran dónde estaba para tomarlos presos. Hay peligro en la misión, ¿no? Hay peligros. Y probablemente aquellos que se han dedicado a la misión lo han vivido en primera persona. Además, el territorio era hostil. El territorio era súper hostil.
Los perdidos de Jericó eran hostiles, creían en otros dioses, buscan seducirte con esos ídolos. Se ríen del Dios verdadero, no lo consideran, no viven una vida que agrada a Dios. Y muchas veces nosotros somos tentados a vivir esta vida lejos de Dios. Es seductor el campo, la sociedad de Babilonia. Es seductora, es una tierra hostil. Además de peligrosa, es hostil porque en el camino nosotros nos dejamos seducir por los ídolos. Y también era un peligro aquel para estos espías. Pero Dios, ¿qué hizo Dios, queridos? Ocupó a Rahab para sus propósitos y para su gloria. Dios ocupó, hermano, a alguien tan improbable que ni el mejor guión de Hollywood lo hubiera hecho así. Ni Nolan lo hubiera hecho así. Ni Nolan hubiera ocupado a Rahab para escribir algo. Lo otro interesante, hermanos, del texto es la percepción que los habitantes de Jericó tenían de Israel. El testimonio de Rahab decía que los de Jericó se acobardaron, quedando sin valor, porque el terror de Israel cayó sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Estaban atemorizados, estaban muertos de miedo los de Jericó. No sé si Josué veía venir eso, pero estaban muertos de Dios ante este Dios. ¿Sí? El Señor les ha dado esta tierra, le dijo Rahab a los espías. Y esto es interesante porque sabemos que Josué y los israelitas no tenían un gran ejército. No eran un pueblo bélico. Josué era un hombre de temer. Era un guerrero, Josué, sí, lo era. Y alguna intentona hacía entrenando a los hombres. Obvio que sí. Pero objetivamente no le llegaba ni a los talones a los ejércitos de los pueblos enemigos. No. De hecho, podemos apreciar en Josué y luego en Jueces que el poderío de Israel no estaba en su ejército. ¿Sí? No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya se están moviendo algunos ahí. No es con ejército, ni con espada. Más. Tremendo, pero si es la verdad, ¿o no? Zacarías 4:6 dice aquello, para que lo anote ahí. Recordemos, hermanos, que Dios estaba formando un pueblo santo para sí, para Él mismo. Un pueblo que se distinguiera de los demás. ¿Sí? Y mientras los demás confiaban en su ejército y su poderío, Dios quería que el pueblo confiara en Él. Y en su poder, en el poder de Dios. De hecho, a modo de spoiler, algunos sabemos que Israel no derrota a Jericó en una batalla, ¿no? Aquí van a danzar. ¿Cómo derrota el Señor a Jericó? ¿Qué manda Josué al pueblo? Que rodee la tierra. Bueno, eso es historia de otro sermón, Josué 6, ¿cierto? Pero el pueblo tenía que dar vueltas. Y ahí iba a caer la tierra. O sea, Jericó, digamos, los muros de Jericó. Tremendo, ¿no? Ni una espada se desenvainó en aquella batalla. Solo lo hace obedeciendo a Dios, aunque sus órdenes suenen ilógicas. Era ilógico. ¿Cómo vamos a destruir Josué? Vamos a dar vuelta. Pues ya, pero ¿y qué estrategia militar vamos a ocupar? Vamos a dar vuelta por 6 días y el 7º día vamos a dar 7 vueltas. Y así vamos, sí, pues. Aunque suene ilógico, eso dice el Señor que vamos a hacer. Así funciona la misión. Obedeciendo a Dios, aunque sus órdenes suenen ilógicas. Así es la lógica de Dios en el reino. Dios quiere que venzamos obedeciendo a Dios, aunque sus órdenes suenen ilógicas. En el capítulo 1, que fue el que estudiamos el domingo pasado,
Dios le repitió 3 veces a Josué: solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. No te pido que entrenes matiné, vermú, noche. No te pido que hagas las mejores armas más sofisticadas. Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. 3 veces se le dice a Josué. Disculpe, pastor, tengo 5 puntos destacados en este sermón, pero son cortitos. ¿Ya? Tengo 5 puntos, hermanos, para que también tomen nota los lectores 2.5. Ya, son notas cortas. Valentía en la misión, estrategia y alianzas en territorio hostil. Primer punto: Dios permite que la iglesia planifique y organice su participación en la misión. Dios permite que la iglesia planifique y organice su participación en la misión. En este Josué 2 no hay batalla, sino que es Josué planificando. Josué planificando algo. ¿Cuál fue su planificación? Lo mismo de cómo él aprendió. ¿Qué fue Josué al comienzo? ¿Cómo conocimos a Josué, querido, en la Biblia? Como un espía, ¿no? ¿No fue uno de los 2 espías para ir a reconocer la tierra? Y él fue uno de los fieles, junto con Caleb. Josué y Caleb. Los 2 que llegaron y dijeron: Moisés, sí, la tierra es nuestra, podemos ir. Y los otros: no, que hay tanto gigante, que es tan difícil. Por lo tanto, ¿qué hizo Josué? No reinventó la rueda, hizo lo mismo. Envió espías a reconocer la tierra. Este capítulo 2, hermano, es de planificación. Josué intenta organizar la conquista de Jericó, tal cual ocurrió con él tiempo atrás. Hermanos, en la misión es necesario planificar. Es necesario planificar en la misión. La misión es importante y para ello es necesario contar el costo, mirar los recursos, reconocer la tierra, conocer a las personas, reclutar un equipo base plantador, por ejemplo. Necesitamos pensar las acciones misioneras que realizamos. ¿Sí o no? Por lo tanto, Dios permite que la iglesia planifique y organice su participación en la misión. De repente dicen: no, tenemos que ir, no, que estos presbiterianos que no hacen nada, vamos. Hermanos, es necesario sentarse a planificar nuestras acciones misioneras, nuestras acciones misionales. ¿Sí? Por tanto, también te animo a que también participe en el equipo misional, ¿no? Los cabros, ¿cierto? Necesitan mano, ¿no? Necesitan ideas, voces dialogantes, por supuesto. Es necesario, hermanos, no solamente hacer, sino que pensar, cranear, discutir ideas. ¿Ya? Dios permite que la iglesia planifique y organice su participación en la misión. Segundo punto: Dios urde la historia de la redención, en la que aún estamos, para cumplir su plan en la extensión del reino. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal la creatividad de Dios en esta historia? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Dios maneja, queridos, cada hilo de nuestra historia personal. Así también en la misión. Dios utilizó a una mujer que vivía justo en una casa pegada al muro para que los espías pudieran bajar por el mismo muro utilizando una cuerda y todo lo que ocurre después. Lo mismo podemos ver en cada parte de la historia de la redención. Es Dios, hermanos, es Dios tejiendo la historia, entrelazando historias de nosotros, ¿no? Uniendo nuestras historias personales para cumplir su plan. Nuestras historias pasadas, queridos. Piensen en sus historias pasadas. Piensen en su vida. Y piensen que eso que ustedes han vivido también fue escrito por Dios. Y también en algún minuto se entrelazó con la historia de otro y hoy están acá. Y estamos juntos. Y tu historia con la historia del hermanito que está sentado al lado tuyo
Míralo, mira el hermano o la hermana que está sentado al lado tuyo. Sus historias fueron escritas y entrelazadas por el Señor. ¿Para qué? Para que juntos ustedes se den cuenta de que ambos, tú y tu hermano, han sido convocados a participar en la misión del Señor. ¿O tú crees que estás aquí por la explosión? El Señor arma tu historia para que tú estés aquí hoy y con un plan para participar en la misión. Tú eres parte de la historia de la redención también. Pequeñita parte, ¿eh? No te subes por el chorro. Una pequeñita parte, pero eres. Dios llevó a Rahab hasta este punto de la historia, queridos. Sin duda. ¿Y saben para qué llevó a Rahab? Además de los planes cósmicos de Dios, también para cambiar su historia. Dios redimió a Rahab. Cambió su vida por completo. Estos 2 espías fueron instrumentos de Dios para cambiar la vida de esta mujer. Luego de este episodio, Rahab jamás nunca ejerció la prostitución. De hecho, se unió al pueblo de Dios. Se casó con uno de ellos. Vamos a ver después. Hay textos. Dios usa nuestras vidas, queridos. Sobre todo el Señor usa nuestros fracasos para que veamos su gloria y lo que Él es capaz de lograr, tanto en nosotros como a través de nosotros. ¿Te sientes fracasado? ¿Fracasada? Probablemente algunos de ustedes, de nosotros, sí. Probablemente sentimos que nuestras vidas han sido un fracaso. Probablemente sentimos que intentamos lograr algo, intentamos construir algo y no resulta. El Señor entrelaza tu historia y la une a la historia de otros para que hoy estemos aquí y para que participemos en algo tremendamente más grande que nosotros. Su misión. Amén. Eso hizo con Rahab, no tengo duda que lo puede hacer contigo también. Tercer punto, Dios usa a quien Él quiera y lo que Él quiera para cumplir su misión. Dios usa a quien Él quiera y lo que Él quiera para cumplir su misión. Usar en el buen sentido, hermano, ¿cierto? Usar, escoger, Dios escoge, Dios usa maravillosamente a quien Él quiera. Quiero leerles lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, desde el versículo 26. Por favor, escúchenme. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Tómalo como palabra para ti. En la iglesia de Corinto habían facciones, hermanos. Facciones que luchaban porque eran mejores que los otros. Y muchos mostraban sus credenciales. Yo soy griego, tengo la sabiduría sofista. Yo soy judío, soy instruido con los fariseos más connotados. Y luchaban entre sí. Y en este contexto Pablo les dice, los necios del mundo escogió el Señor. Todas tus credenciales, y puede que sea importante para alguien, pero no es tan importante. Lo importante eres tú mismo para el Señor. Dios te quiere a ti. Y si tú crees que eres vil y despreciable, amén. Saben que el otro día, esto no está aquí escrito, pero el otro día fui a hablar con alguien y ese alguien me dijo, bueno, en el único lugar donde me dicen pastor,
¿Dónde es eso? En Batuco, muy bien. Y este hombre me dice, pastor, soy una basura. Eso me dijo. Después de todo su speech, él se dio cuenta, pastor, soy una basura. Yo le dije, exactamente. Es muy cierto. Eres una basura. Pero el Señor te ama y de ti puede sacar cosas maravillosas. Y te quiere pulir. Y quiere glorificarse en ti. Y le dije, ¿sabes qué, Claudio? Oh, Claudio de Batuco. No. ¿Sabes qué? Le dije, yo también soy basura. E intento vivir para el Señor, para que Él también se glorifique en mí. ¿Hay esperanza, hermanos? Lo vil y despreciado del mundo escogió el Señor. Amén. Dios escogió a una ramera para ser punto crucial de la conquista de Jericó. Dios escogió a David, el inmoral David, para ser el gran rey de Israel. ¿Recuerdan la historia de cómo fue llamado David? ¿Cómo fue llamado David? Profeta Samuel. ¿Cierto? Fue donde Isaí, este hombre, el Señor lo había mandado para allá. Uno de los hijos de Isaí es el escogido, el ungido de Dios. Entonces, oye, ¿sabes qué, Isaí? Yo sé que el Señor tiene un rey preparado, es uno de tus hijos, por favor. Tráeme a tu hijo. ¿Y qué hizo Isaí? Debe ser el mayor, pues más bacán. Mira, este es. Y el Señor le iba diciendo a Samuel, no es. Ya, pero puede ser que sea el segundo. Poco es. El tercero. Y se lo mostró a todos, según él. Y Samuel dijo, ¿y no tenéis más hijos? Sí, tengo uno que está allá pastoreando ovejitas, allá. Tráemelo, le dijo Samuel. Y lo vio ahí, lo vil y despreciado del mundo, ¿cierto? Él fue caminando y el Señor le dijo, ese es. Y le dijo cosas maravillosas. No vea su estatura, ¿cierto? El Señor, ¿qué es lo que ve? El corazón. No vea su apariencia, no vea lo grande, su aspecto, lo que tus ojos ven, sino porque el Señor no mira aquello, el Señor mira el corazón. Y así Dios escogió a David. Dios usó, por ejemplo, a reyes paganos y naciones paganas para extender su reino. La Biblia está llena de aquello. Dios usó un burro para profetizar, ¿o no? Escogió una aldea marginal como Belén para que naciera el rey. Escogió a 3 mujeres sin derecho de ciudadanía como las primeras predicadoras de la resurrección. Escogió a Moisés, un asesino y tartamudo, para liderar el éxodo de Egipto. Escogió a un estafador como Mateo, para que fuera uno de sus apóstoles. Escogió a un perseguidor de la iglesia, como el apóstol Pablo, para ser el más grande misionero que jamás haya existido. Te escogió a ti, me escogió a mí, para extender su reino. ¿No te da esperanza esto? A mí me da mucha esperanza. Porque Dios sigue escogiendo a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y a los vil y despreciables del mundo para sus propósitos. Dios usa a quien Él quiera y lo que Él quiera para cumplir su misión. Solo te pido una cosa, dice Dios. Esfuérzate y sé valiente. Punto 4. Dios es temido entre las naciones. Dios es temido entre las naciones. ¿Te diste cuenta que los habitantes de Jericó estaban aterrados porque iban a ser invadidos por Josué y por los judíos? Esto es maravilloso, queridos. Los pueblos más guerreros, más bélicos y armamentistas de la época le temían a un pueblo que confeccionaba lanzas de madera. Como máximo. Esto ocurría porque Dios era temido. Los pueblos paganos veían el poder de Dios. ¿Y sabes qué? Dios sigue siendo temido. Dios sigue siendo temido. Las naciones, en el fondo de su corazón, no lo van a reconocer hoy día, pero en el fondo de su corazón, siguen temiéndole a Dios, porque saben
saben que este reino no va a parar. La extensión del reino va a seguir y seguir. Y la iglesia va a continuar y continuar. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Porque este reino sigue y sigue avanzando, hermanos. Por eso las naciones siguen temiéndole a Dios. Saben que ante la palabra de Dios las cosas seguirán ocurriendo. Rodillas se seguirán doblando. Y el evangelio va a seguir corriendo. Y esto es verdad en cualquier época de la historia. Cumplamos la misión de Dios, queridos. Cumplamos la misión de Dios, porque estamos del lado del Dios temible. Estamos del lado del Dios a quienes los enemigos le temen. El Dios que avanza y que nada lo detiene. Nuevamente, no temas, solo esfuérzate y sé valiente. Punto 5. Dios cumple su palabra. ¿Lo crees? Dios cumple su palabra. Esto también lo puedes decir en cualquier minuto de tu vida. Dios cumple su palabra. Hubo una doble promesa entre Rahab y los espías, ¿cierto? Los espías le prometieron protección total a Rahab y a su familia en agradecimiento a lo que ella hizo por haber escondido a estos espías, ¿verdad? A cambio del silencio de Rahab. Claro, esa era la otra parte, porque Rahab tenía que quedar callada ante las autoridades de Jericó. Y Rahab cumplió su parte y Josué, los espías y el pueblo también cumplieron la suya. Entonces, en Josué 6, discúlpeme, predicador de Josué 6, pero aquí está el desenlace de esta historia. Aquí ocurre finalmente la destrucción de Jericó, ¿no? En Josué 6. Y quiero leer algunos textos, solamente quiero que hablemos de Rahab. Versículo 17 de Josué 6. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, a los 2 espías: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. O sea, el Señor fue más allá de la promesa. A toda su parentela. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. No contento con eso. Versículo 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab. Salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Qué les parece? El Señor cumple su palabra y más. El Señor le hizo una promesa a Rahab de guardar y protegerla a ella y a los que estaban en su casa. Y el texto fue mucho más allá. El Señor cumplió aquello con toda su parentela, la acogió en el pueblo de Dios y vivió con ellas hasta el día de la escritura del libro de Josué. Pero eso no quedó ahí. La protección de Dios a Rahab fue mucho más allá. Rahab pasó a ser del pueblo del pacto. Y su vida y su descendencia fue impresionante. Miren lo que dice Mateo 1:5. Nuevo Testamento, Mateo, genealogía de Jesús. Mateo 1:5. Salmón, varón judío de nombre colorido, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Se acuerdan de Booz? Cuando estudiamos Ruth, ¿se acuerdan o no? Booz, el lindo. ¿Y quién era Booz? ¿Quién fue Booz? Hijo de Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El que estuvo mostrándole todo el catálogo de hijos a Samuel, ¿o no? Por tanto, Rahab es bisabuela del rey David. Y de repente los judíos se jactan de no, que la raza es pura. Rahab, injertada desde Jericó. Ruth, moabita, ¿cierto? Y ahí tenemos el pueblo,
¿cierto? Y según lo que estamos estudiando en la escuela bíblica, el pueblo escatológico de Dios. Ahí está, el pueblo de Dios. Incluso, queridos, la vida de Rahab fue enseñada a la iglesia primitiva. ¿Sabían eso ustedes, no? La vida de Rahab fue enseñada a la iglesia primitiva y por ende a nosotros. Hebreos 11:30, los héroes de la fe, Abel, Moisés. Y el versículo 30 dice, por la fe, no por la espada, no por el poder del pueblo, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hasta la iglesia conoce de la vida de esta mujer. Santiago 2:25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Rahab no solamente hizo una buena obra, queridos. Rahab tuvo fe. Por eso se unió a este Israel escatológico, al pueblo del pacto de Dios. Y caminó con el pueblo y siguió avanzando por la tierra prometida. Dios cumple lo que dice que hará. Y siempre este cumplimiento es más maravilloso de lo que imaginamos. ¿No les ha pasado que de repente le piden cosas al Señor? Señor, necesito esto. Y el Señor te lo cumple y mucho más. Amén. Cuando Dios dice que nos salvó del pecado, eso es maravilloso ya de por sí. Es maravilloso. Pero si además nos dice que somos amados, regenerados, adoptados como hijos, nos hace parte de una familia de fe, nos hace herederos, entre otras bendiciones, podemos entender que su salvación es mucho más grande y más hermosa de lo que siquiera imaginamos. Estamos terminando, queridos. A pesar de su pasado pecaminoso e impuro, Rahab decidió dejar todo atrás y confió en el Dios de Israel. Con esto se convirtió en parte esencial del plan de Dios. Su historia nos muestra, queridos, que Dios está dispuesto a aceptar y usar a quien Él quiera, sin importar su pasado. Sin importar tu pasado, querido. El Señor te puede utilizar. Y te puede usar en la misión. Disponte ante el Señor. Y para terminar, ¿recuerdan el cordón rojo que puso Rahab en su ventana? Pasó como medio piola en el texto. Pero eso le pidieron los espías. Pon un cordón rojo para que identifiquemos tu casa. Porque claro, Josué no había ido. Los guerreros no habían ido. No sabían quién era Rahab ni cuál era la casa. Pero Rahab puso en su ventana un cordón rojo como señal para que Josué sepa del hogar que había escondido y para preservar la vida de los espías. Esto fue señal de que la muerte no debía pasar por esa casa. No sé si le recuerda algo aquello. Pero esta era una señal para de que la muerte no debía pasar por esa casa. Tal cual ocurrió en la primera Pascua, ¿no? Cuando el ángel de la muerte identificó las casas marcadas con sangre y no hirió a los primogénitos de esas familias, ¿no? El ángel de la muerte iba pasando, a ver, aquí hay sangre, paso por acá. Aquí no va a morir nadie. Aquí no hay sangre, aquí paso, hiero al primogénito. Es la misma señal, queridos. Es la misma señal. Asimismo, Dios, en su gracia, no hizo caer su juicio de destrucción que cayó sobre Jericó. Sobre Jericó cayó juicio, ¿verdad? En aquel día. Y por la gracia del Señor no hizo caer ese juicio de destrucción a aquella familia, sino que al contrario, los preservó, los cuidó y los amó para siempre. Tu hogar también tiene un cordón rojo. Tu vida, tu alma, también. Estás sellado tú, junto con Rahab. Estás sellado junto a los hebreos ahí en Egipto. Pues por nuestras vidas no pasó la condenación eterna. Amén.
Pasó por alto la condenación eterna, hermanos. Pues el ángel de la muerte no vio nuestro pecado, no vio tu pecado ni el mío, sino que vio a Cristo ahí. Y lo hirió a Él, y no a nosotros. Somos, tal cual Rahab, miserables pecadores, alcanzados por la sublime gracia y por la preciosa sangre de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Dios nuestro, por tu soberana y sublime gracia, Señor. Te agradecemos, Señor, porque mereciendo la muerte, fuimos salvados, Señor. Y te damos gracias porque Cristo murió en nuestro lugar. Te damos infinitas gracias, Señor, por estos dos espías anónimos que simplemente obedecieron, se esforzaron y fueron valientes. Y te damos muchas gracias por Rahab, porque tuvo fe, obedeció, se esforzó y fue valiente. Y conoció al único Dios verdadero, al único que le prometió vida eterna y lo cumplió. Que nosotros, Señor, seamos como Rahab, seamos como los espías, Señor, y vivamos para ti, Padre, porque la muerte no pasó por nuestro hogar, porque ahí estaba Cristo, Señor, defendiéndonos, como siempre. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, tan fiel, tan viva. En el nombre de Jesús. Amén.